Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esta mañana vamos a hablar de que Dios envía a los suyos para dar testimonio de la luz. Y veremos 3 puntos en el pensamiento de Juan en estos versículos 6 al 8. En primer lugar, en el versículo 6, vamos a decir que los que dan testimonio de la luz deben ser enviados por Dios. En segundo lugar, en el versículo 7, veremos que los que dan testimonio de la luz deben testificar de esa luz. Y en último lugar, versículo 8, los que dan testimonio de la luz no deben usurpar al que los envió. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la nueva creación. Nos cuenta cómo Dios quiere traer una nueva creación a este mundo, pero comenzando con el corazón del hombre. Así como en Génesis 1, Dios comenzó creando los cielos y la tierra, y al último, en el 6º día de la creación, trae a existencia su corona de la creación, que es el hombre, a la imagen y semejanza de Dios. En la nueva creación parte al revés. Comienza con el hombre transformando su corazón, para poder llegar finalmente a los cielos nuevos y tierra nueva. Eso va a ser al final de los tiempos, cuando el Mesías ponga punto final a todo este plan de Dios. Una nueva creación. Eso es lo que quiere traer Dios a este mundo, partiendo en el corazón del hombre. El hombre allí en el jardín del Edén cayó en pecado, se apartó de Dios, desobedeció a Dios, y su comunión perfecta que tenía con Dios fue rota. Y el plan de Dios entonces es recobrar esta comunión perdida, trayendo el perdón de sus pecados, para que esta comunión pueda volver a unirse y el hombre pueda una vez más glorificar a Dios. Se nos dice aquí en el Evangelio que el propósito por el cual Juan ha escrito es muy sencillo. En el capítulo 21, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito entonces del Evangelio escrito por el apóstol Juan es presentar a Jesús como Dios, en primer lugar. Mateo presenta a Jesús como el Rey, ¿cierto? Marcos como el siervo y Lucas como el hombre perfecto. Pero Juan es muy distinto, presenta a Jesús como Dios encarnado. Cuando dice para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, está hablando allí de la divinidad del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, para que crean en Él. Y a través del Evangelio de Juan vamos a ver que el método es presentando las afirmaciones del Señor Jesucristo y señales que hizo el Señor Jesucristo. Juan no le llama milagros, le llama señales. Estaba establecido en los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, que el Mesías, cuando viniese, iba a hacer señales. Los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver, etc. Por lo tanto, ¿cómo iba a demostrar Jesús que es el Mesías? Haciendo señales. Y también con sus declaraciones. A través del Evangelio de Juan encontramos aquellas conocidas declaraciones tan enfáticas del Señor Jesucristo diciendo: yo soy la luz. ¿Recuerdan? Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. Todas aquellas afirmaciones que nos presentan la divinidad del Señor Jesucristo. Así que este es un hermoso libro que trae esperanza y salvación para el mundo, a fin de que el hombre vuelva a Dios y vuelva a Dios a ser glorificado por él. Hemos visto en los primeros 5 versículos que Juan presenta al Señor Jesucristo en primer lugar como el Dios eterno. Jesús es el Logos de Dios, es el Verbo de Dios que ya existía antes de la creación de todas las cosas. Por lo tanto, también es eterno y es
el único Dios verdadero. En segundo lugar, vimos ahí que Jesús también es el creador de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas, dice el versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesús en primer lugar es Dios eterno, en segundo lugar es el Dios creador, pero también en el versículo 4 se nos dice que Él es la luz y también la vida, el versículo 4. Así que Jesús es Dios eterno, Dios creador, fuente de vida y fuente de luz. Y este es el Dios que se ha encarnado y que vino a este mundo. Al principio, allá en el libro de Génesis, el hombre caminaba con Dios, ¿recuerdan? A Enoc, que caminó con Dios. A Abraham, que era amigo de Dios y que caminó con Dios. Pero ahora, aquí en la nueva creación de Juan, Dios viene a este mundo, se encarna y camina Él con los hombres. Dios ha amado tanto a este mundo perdido y se ha acercado tanto al punto de que vino a este mundo para encarnarse y morir por Él. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios ha amado tanto a este mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana vamos a ver que este testimonio, esta luz, esta vida debe ser testificada, debe ser enviada para que los hombres la conozcan y puedan allegarse a ella. En el versículo 6 vamos a ver que en primer lugar los que dan testimonio de la luz deben ser enviados por Dios. Versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Enviado. Toda persona que vaya a dar testimonio acerca de Jesús y del Evangelio o acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo debe ser enviado por Dios. Juan aquí es el primer ejemplo. El apóstol Juan no le llama a Juan el Bautista, simplemente le llama Juan, pero los demás evangelios que lo citan le llaman Juan el Bautista. Y más adelante vamos a ver por qué. Aquí solamente en estos 3 versículos estamos viendo que Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio público terrenal al cumplir, creemos, los 30 años, viene este heraldo, este profeta, quizás el último profeta del Antiguo Testamento, para presentar al Mesías, para anunciar la llegada por fin del reino de Dios a este mundo, el comienzo de la nueva creación. Por fin Dios se ha acercado tanto que ha venido en persona, encarnado a este mundo para traer el reino de Dios, no solamente a este mundo, al corazón del hombre en primer lugar. Una persona que predica del Evangelio y del Señor Jesucristo debe ser enviado por Dios. No se puede enviar él mismo. No puede él tener su propio plan y su propia agenda. Debe ser un hombre, una mujer enviados por Dios, comisionados por Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y a lo que se nos dice a nosotros como iglesia, vamos a ver que ahora no solamente es uno el enviado. En la iglesia de Cristo, ahora Dios nos ha enviado a todos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, el Señor Jesucristo ahora envía a todos, a toda su iglesia, para que testifiquen de Él. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misma comisión encontramos en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Nos ha enviado a nosotros? ¿Me ha enviado a mí? ¿Le ha enviado a usted? Sí, a todos. Todos somos llamados ahora, enviados para dar testimonio
de la vida y de la luz que hay en Jesús, que es Dios eterno, creador de todas las cosas y que quiere traer una nueva creación al corazón del hombre perdido. Dios quiere traer una nueva creación a todas estas familias destruidas, matrimonios destruidos, relaciones de padres e hijos destruidas. El Evangelio quiere transformar el corazón del hombre para que vuelva a Dios y vuelva a glorificar a Dios y Dios reciba toda la gloria. Dios quiere salvar al hombre de las consecuencias de sus pecados, que son el castigo eterno en el infierno, separación eterna de el hombre y Dios. Esa es la muerte segunda, enviado por Dios. En segundo lugar, vemos aquí en el versículo 6 que este hombre se llama Juan. Juan significa Jehová ha impartido gracia, y posiblemente también viene del hebreo Jonatán, que significa Dios ha dado un don o Dios ha dado un regalo. Y qué más grande regalo que ser el precursor del Mesías, anunciar la llegada del Mesías. La estrella de Belén, que anunciaba el nacimiento del Señor Jesucristo, fue una luz que llamó la atención de los magos que llegaron para estar finalmente en la casa ya un tiempo después del nacimiento, pero sí también trajo a los pastores. De la misma manera, Juan el Bautista es una pequeña luz que llama la atención de los hombres no hacia él mismo, sino hacia el Mesías mismo. Y esa vamos a ver que es la labor de los que son enviados. Nosotros debemos llevar la atención de los hombres perdidos hacia el Mesías, no hacia nosotros. Juan el Bautista fue pariente en la carne de nuestro Señor Jesucristo, porque María, la madre del Señor Jesús en la carne, la madre del Hijo de Dios en la carne, era prima de la madre de Juan. Eso lo podemos encontrar allí en el Evangelio de Lucas, donde así como también el ángel Gabriel le anuncia a María la concepción espiritual y milagrosa del Mesías, así también anunció a Elizabeth, la madre de Juan, 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Así que Juan el Bautista fue mayor que Jesús por 6 meses. Todo eso está allí en el capítulo 1 de Lucas. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote. Eran descendientes de Aarón. Eran de la familia sacerdotal. Pero Juan el Bautista vivió en el desierto por 30 años. Y 6 meses antes de que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio público, Juan comenzó el suyo. Y fue el precursor del Mesías. Comenzó a anunciar la llegada del Mesías 6 meses antes de que nuestro Señor Jesucristo apareciera en público, comenzando su ministerio público. Juan fue escogido por Dios. Juan fue enviado por Dios. Un verdadero enviado por Dios no se envía a sí mismo, sino que es enviado por Dios y hace lo que quien le envía haga lo que tiene que hacer. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 45, se nos dice algo muy interesante. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cómo fue que las personas llegaron a este primer convencimiento? Bueno, en parte por el enviado de Dios que anunció la llegada del Mesías, Juan el Bautista. Para que nosotros podamos ser buenos enviados de Dios, buenos hijos de Dios que testifican correctamente del Evangelio del Señor Jesucristo y de que en Él hay salvación, debemos ser enviados por Dios que nos atenemos a predicar solo lo que dice la palabra de Dios y no agregarle ni quitarle nada al Evangelio. Como los antiguos hombres que recibían telegramas, ¿recuerdan? Llegaba un telegrama y la persona no le añadía ni le quitaba. Leía exactamente lo que decía el telegrama. De la misma manera nosotros debemos decir solamente lo que la palabra de Dios dice acerca del Mesías y de la salvación. Estos hombres llegaron al convencimiento de que
Toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, hablaban de este Jesús de Nazaret. Un enviado de Dios ha logrado esto. Cuando el enviado de Dios es fiel, las personas pueden llegar a la fe genuina en el Señor Jesucristo. Llegó para ser enviado, es interesante. En contraste con Jesús, el Verbo de Dios, el Logos de Dios, que vino siendo Él mismo la fuente de la vida y de la luz. Él ya era. Juan fue enviado. Llegó para ser enviado, para testificar acerca de la vida y de la luz del Mesías. No para ser un testigo, sino directamente para testificar acerca de Él. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana en el versículo 7, que los que dan testimonio deben testificar o hablar de esa luz. Ese es el mensaje. Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Testificar. El que testifica dirige la atención hacia el que lo llamó y comisionó. Ese es el propósito del que es enviado. Aquí vamos a ver también que se produce un conflicto. Hay un conflicto necesariamente entre la luz y las tinieblas. Cuando se habla del Mesías, inmediatamente se piensa en paz, que Él va a traer la paz. Pero aunque suene extraño y contradictorio, el Señor Jesucristo mismo dijo que Él no iba a traer paz, porque la luz que viene a este mundo, ¿cómo está este mundo? En tinieblas. Por lo tanto, se produce un conflicto. Allí en el versículo 5 dice de Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, de alguna manera, reprende a la oscuridad y revela lo que esa oscuridad oculta. Cuando la luz viene al mundo, cuando la luz viene al corazón de un hombre pecador, normalmente la reacción de aquel hombre o mujer que está en tinieblas no es una reacción buena, es una reacción muchas veces mala, de odio. Mateo, por favor, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando la luz viene a este mundo y hay una persona que tiene luz, que tiene la luz de Dios en su vida, que es un hijo de Dios, pero el resto de su familia aún está en tinieblas, allí va a ocurrir un serio problema. Porque las tinieblas odian a la luz. Cuando hay un matrimonio donde uno es creyente y el otro no, allí hay serios problemas. Porque las tinieblas odian a la luz, no resisten a la luz. Cuando hay un padre o una madre creyente y los hijos no lo son, ahí hay serios problemas. O al revés, si se quiere. El conflicto que trae la luz es que la luz reprende a las tinieblas. La luz le dice en su cara a las tinieblas que eso que está haciendo es pecado. Y a veces es interesante que incluso cuando un creyente que tiene un testimonio genuino en un ambiente, por ejemplo, en sus estudios, o en el trabajo, o en su hogar, cuando llega, si las personas que estaban allí estaban hablando palabras sucias, o estaban diciendo cosas malas, y llega la persona que es hijo de Dios, si éste tiene un testimonio coherente, genuino, normalmente las personas dejan de hacer lo malo que estaban haciendo. Porque la luz reprende a las tinieblas. Lamentablemente, este es el conflicto que se produce. Y nosotros, como enviados que somos de dar testimonio de la luz, debemos ser fieles a testificar de la luz. Porque si no lo hacemos, estamos usurpando y estamos tergiversando el mensaje
de Dios. Mire lo que dice también Juan capítulo 15 ahora, versículo 18. Si usted está en luz, si usted es un hijo, una hija de Dios, los que le rodean y que no tienen la luz, probablemente van a llegar a odiarle a usted, van a aborrecerle, porque las tinieblas no soportan a la luz. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos odia. El mundo odia a los creyentes, a los cristianos. El mundo odia a Cristo, odia a la Biblia, porque la iglesia de Cristo, la palabra de Dios, es una luz que ilumina lo que ellos hacen en las tinieblas. Por lo tanto, se despierta un odio de parte de ellos, un aborrecimiento. Aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo. El mundo nos aborrece porque somos luz. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis, ¿qué cosa? Testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Cómo termina Juan el Bautista? Termina muerto, decapitado. ¿Por qué? Porque dio testimonio de la luz. ¿Y cuál fue la respuesta del mundo? Odio, aborrecimiento. Solo por dar testimonio de la luz a personas que están en tinieblas, ven su tiniebla y odian a la luz. Juan anunció y denunciaba públicamente, por ejemplo, el adulterio de Herodes. Y esto despertaba tanto odio que terminó siendo decapitado. Eso lo vamos a ver más adelante. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, que por dar testimonio de la luz se encendió tal ira contra él, por dar testimonio de la luz, que las personas que estaban allí tomaron piedras y le mataron. Y esto ha ocurrido a través de la historia. Y aunque usted no lo crea, ocurre hasta el día de hoy. Genuinos creyentes en diversas partes del mundo también están siendo atacados e inclusive muertos porque están dando testimonio de la luz. Y el mundo en el cual estamos, que no somos del mundo, nos aborrece porque nosotros no entramos en su sistema. Somos un problema. Somos un elemento raro en este sistema. Porque este sistema mundano en el que estamos funciona en base a las tinieblas, al pecado, controlado por el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, nosotros, si somos luz, la respuesta natural va a ser aborrecimiento, odio y todo tipo de oposición. No entramos en el sistema. Pero aún así, es un privilegio y debemos glorificar a Dios por esto. Porque si sufrimos por la causa de Él, por ser luz, hijos de luz en este mundo, estamos participando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas son hostiles a la luz. Por eso hay oposición. El mundo no ama ni aprecia a hijos de Dios.
La luz revela y disipa las tinieblas, de modo que la luz denuncia lo que esconden las tinieblas. Y esta es una de las razones por las cuales el mundo en tinieblas no ama a los hijos de Dios. Por eso, hermanos, es una muy mala señal y una advertencia si el mundo ama a la iglesia o a un grupo que se llame o denomine iglesia y armonizan muy bien con ellos. Ahí hay un problema. Eso no es natural. Porque cuando una iglesia se comporta genuinamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el resultado no puede ser amable. Si yo soy un creyente y estoy en mi ambiente, en el trabajo, en un ambiente donde hay incrédulos, donde hay gente que no conoce a Dios, y si yo estoy muy cómodo allí, ahí probablemente hay un problema. Porque si yo estuviera dando testimonio, y no estamos hablando aquí de empezar a atacar a las personas, sino simplemente vivir como un hijo de Dios, la oposición siempre va a estar allí. Cuando un creyente no tiene problemas en el mundo, es muy probable porque se ha amoldado al mundo. Cuando un creyente es luz, va a tener problemas en el ambiente donde está. Si no los tiene, es muy probable que quizás nos estamos amoldando al mundo y estamos tomando de las tinieblas de este mundo. Por eso este es un llamado a la valentía y al amor hacia Dios, de que si estamos en el mundo, comportémonos, como dice Pablo, como hijos de la luz. Y van a llegar la oposición y los problemas, pero es un privilegio, porque al Señor Jesús lo odiaron primero y lo aborrecieron primero. Así que si nosotros nos comportamos como dignos hijos de Dios, vamos a recibir lo mismo que Él recibió. En último lugar, hermanos, en el versículo 8, vamos a ver que los que dan testimonio de la luz no deben usurpar al que los envió. Dice el versículo 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El que testifica dirige la atención de los demás hacia el que lo llamó y lo comisionó. No usurpa jamás nada, es solo un heraldo, es un portavoz de Dios. Muchas veces podemos caer en el error de atraer a las personas a nosotros mismos. Muchas veces hay iglesias o pueden haber predicadores que a veces son incluso más famosos que el mensaje que predican. Una iglesia verdadera, bíblica, que predica el Evangelio del Señor Jesucristo, que está comprometida con la verdad bíblica de anunciar la luz y la vida que hay en Cristo, va a producir un efecto en el cual las personas van a decir desde fuera, allí está Dios, allí se habla de Dios. Pero cuando hay una iglesia que muchas veces se promociona más a sí misma, o de algún predicador o persona, y se termina hablando más de ellos, se está desviando la atención del verdadero mensaje. El mensaje no somos nosotros mismos. Nosotros debemos hablar de la luz, debemos hablar de Cristo. Él es el mensaje. Juan tenía claro esto. Juan el Bautista dice, yo no soy la luz, yo solo vengo a dar testimonio de la luz. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer. Hablarle a las demás personas de que en Cristo hay luz y vida, de que solamente en Él hay transformación de la vida, perdón de pecados y poder recibir gratuitamente la salvación eterna de su alma. Yo sé que es difícil muchas veces dar testimonio. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 1 que él no se avergonzaba del Evangelio, y nosotros debemos ser iguales, al punto de que también él dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ese debe ser también nuestra actitud. Ay de mí si no anunciamos el Evangelio. Y si mi vida no es un testimonio público de la vida y de la luz que hay en Dios, que hay en Cristo Jesús. A veces pensamos que no somos aptos para hacerlos, que no somos aptos para servir a Dios o testificar de Dios a los demás. Pero hermanos amados, en la iglesia de Cristo no hay inútiles ni mutilados de guerra. Nadie es inútil en la iglesia de Cristo porque todos hemos sido capacitados por Dios con dones espirituales y talentos.
Y no hay nadie mutilado de tal manera que no pueda hacer nada, porque en el momento que nosotros fuimos salvos, fuimos tan emblanquecidos. La limpieza que recibimos fue tan profunda que cuando Dios nos mira, nos ve tan blancos como si nunca hubiésemos pecado. Por lo tanto, no hay nadie que no pueda servir y trabajar para Dios. La limitante, simplemente, si la hay, es el pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo habla a Timoteo diciéndole que las personas que sirven a Dios deben ser fieles e idóneas. Yo puedo ser muy fiel, pero también debo ser idóneo para servir a Dios. Todos podemos alcanzar aquello. Muchos a veces nos jactamos quizás de lo que hemos hecho en el pasado, pero cuando se nos pide hacer algo ahora, decimos no puedo, porque conlleva responsabilidad. Hermanos amados, debemos tener cuidado con eso, porque eso puede ser pereza. Muchas veces hablamos, yo en el pasado hacía esto, hice esto, pero se le pide algo en el presente y no puedo. Pablo dice literalmente en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me da poder. ¿Podemos hacer cosas? Sí. Todos podemos hacer cosas. No hay ningún inútil y no hay nadie tan mutilado que no pueda hacer nada. Todos tenemos la capacidad de servir a Dios y de llevar el mensaje de Dios a los demás. Todos. Incluso Juan, recuerdan allí en su primera epístola, dice que sabemos todas las cosas. Y algunos quizás leyendo ese pasaje dicen, ¿pero cómo? Nadie sabe todas las cosas de la Biblia, ni los más preparados. Bueno, lo que Juan está diciendo allí es que todos tenemos acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Todos. Algunos dicen, no, yo no puedo, no conozco tanto porque no tengo el tiempo, no tengo la capacidad. Hermanos amados, si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, que lo recibió en el momento que creyó en Jesús como su Salvador, usted puede conocer todas las cosas. Usted puede profundizar en la palabra de Dios más que cualquier otro inconverso que tenga los más altos grados doctorales. Usted, por tener al Espíritu Santo, puede profundizar más que esas personas, porque tiene al maestro de la Biblia. Grandes doctores, investigadores, incrédulos, profundizan en la Biblia, pero no logran llegar al sentido espiritual de ella, porque eso solo se logra por medio de la obra del Espíritu Santo que hay solamente en un creyente. Y aunque yo sea muy sencillo y no tenga mayores estudios, teniendo al Espíritu Santo y el estudio y dedicar tiempo en la oración y la lectura de la palabra de Dios, puedo llegar a profundizar en la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, podemos ser buenos testigos, podemos testificar correctamente de nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos. Él nos ha capacitado a todos. En la iglesia de Cristo no hay iluminados. Eso se daba en los grupos ocultistas de los tiempos de Juan, los gnósticos. En la iglesia de Cristo no hay gente que sabe más que otra y que se producen grupitos donde están los que saben más y los que saben menos. No hay iluminados en la iglesia de Cristo. Todos los hijos de Dios pueden profundizar. Todos los hijos de Dios en la iglesia tienen dones y talentos dados por Dios. Todos los creyentes pueden servir a Dios si consagran sus vidas a Él. Hemos visto en esta mañana, hermanos amados, que Dios envía a los suyos para dar testimonio de la luz. Hemos visto en el versículo 6 que deben ser enviados por Dios. ¿Nos ha enviado Dios? Sí, a todos. Todos debemos estar testificando de la luz y de la vida, de la salvación que hay en Cristo. Todos. Si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. Y hermanos amados, si Él nos amó tanto a nosotros, la respuesta, simplemente por gratitud, es contarle a los demás lo que Él ha hecho en nosotros. No es un mandamiento gravoso, es agradable. Porque si Él nos dio vida y nos salvó, ¿cómo no contarle a los demás? Sí, va a venir oposición, porque las tinieblas siempre se oponen a la luz, pero confíe, al Señor lo persiguieron primero. Y si nos persiguen a nosotros es un privilegio.
y confiemos en Dios que Él nos va a proteger. Versículo 7 vimos también que debemos testificar de la luz. Ese es nuestro mensaje. La luz. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. No hay pecado en Dios. El mensaje del Evangelio es luz. Que Él viene y quita la mancha de pecado que hay en el corazón del hombre, perdonando sus pecados para darle la salvación eterna. Ese es nuestro mensaje. Debemos testificar de la luz. Y en último lugar vimos en el versículo 8 que quienes dan testimonio de la luz no deben usurpar al que los envió. Debemos hablar solamente de Él, solamente del mensaje de Él. No usurpar nosotros con nuestras palabras o nuestras opiniones, sino que solo el mensaje del Evangelio de Cristo. Que el Señor nos ayude a que podamos testificar de Dios, como lo hizo Juan, con fidelidad, para que otros puedan llegar a conocer a nuestro Señor y Él reciba toda la honra y gloria. Oremos.